Hola, qué bueno que están con nosotros en Criterios para compartir nuestro tema, el fracaso de las guerras contra las drogas, a cargo del analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute en Washington, D.C., Máster Juan Carlos Hidalgo, quien ha realizado en diferentes universidades de Honduras importantes conferencias sobre temas de mucho interés. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de opinión en el Noticiero Campus Televisión. Bienvenido, Máster. Muchas gracias. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos publicado en el primer trimestre del 2017 revela que el 80% de todos los vuelos sospechosos de transportar droga de América del Sur aterrizaron primero en Honduras, un importante país de tránsito para la cocaína, así como para algunos químicos. La investigación refiere que el volumen de cocaína que transitó de Honduras a los Estados Unidos durante el 2016 se mantuvo en el mismo nivel que en el 2015, lo que equivale a aproximadamente a 3 a 4 toneladas métricas por mes. ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos que se hacen para frenar este flagelo, estas estadísticas no se pueden parar o no pueden ser otras? Bueno, primero, esas cifras demuestran el fracaso absoluto de la estrategia. La droga continúa fluyendo hacia el norte, a pesar de la caída de capos, a pesar de extradiciones, a pesar de las incautaciones que se hacen en mares y por tierra, vemos que los flujos de droga se mantienen. Y estas son cifras del mismo gobierno de Estados Unidos. Si nosotros vemos la cifra que más importa, que son los niveles de consumo de drogas en Estados Unidos, veremos que permanecen básicamente incólumes desde hace 20 años y en algunas drogas van en un marcado aumento. Las cifras de cocaína han sufrido un aumento significativo en los últimos 2 años. La cantidad de gente que está consumiendo opioides, heroína, también va en aumento, metanfetaminas también va en aumento y bueno, la marihuana continúa siendo la droga de preferencia de la mayoría de los estadounidenses. En el caso nuestro, de Centroamérica, claramente la droga que más nos importa es la cocaína, porque la marihuana ahora incluso se produce mayormente en Estados Unidos, la heroína se produce en México, no es algo que nos afecte a nosotros, la metanfetamina se produce en México y en Estados Unidos, pero es la cocaína la que viene desde Colombia hacia Estados Unidos y hemos visto a lo largo de los años cómo esta ruta ha ido variando. Tal vez nos acordamos en los años 80 aquella serie de Miami Vice, ¿verdad? Que era sí. Donde la violencia y los policías, era la ruta antes de preferencia de los carteles era la ruta del Caribe, que pasaba por las islas y llegaba hasta Miami. Ese era el principal puerto de entrada de la cocaína hacia Estados Unidos. Esa ruta se cierra a finales de los 80 por los esfuerzos de la Guardia Costera de Estados Unidos, pero nuevamente vemos de que los carteles entonces voltearon sus ojos hacia el istmo centroamericano y hacia México, y es ahí en donde entonces los carteles de la droga mexicano adquieren importancia y es en donde entonces nuestra región se vuelve el foco de la lucha contra las drogas. Vemos los niveles de violencia en Centroamérica, lamentablemente países como Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras se encuentran dentro de los 5 o 6 más violentos del mundo y mucho de eso tiene que ver con estos flujos de droga hacia Estados Unidos. Máster Hidalgo, las cifras publicadas por los organismos de control de drogas muestran que el consumo de estupefacientes nunca ha sido tan alto como en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, si nosotros analizamos la historia humana, veremos de que los humanos nos hemos venido drogando desde que existimos. Uno puede ir a cualquier museo precolombino y ver las figuritas de barro precolombinas y verá que veremos referencias a los aborígenes drogándose. Y vamos a China y veremos esculturas de hace 5.000 años de gente drogándose. El Medio Oriente es la misma historia. La historia tiene la humanidad tiene una larga historia de consumo de estupefacientes, de consumo de sustancias que alteran la mente. Yo creo que es una realidad con la que deberíamos de convivir, aceptar esta realidad. Y vemos que actualmente hemos convivido con algunas sustancias que alteran la mente. El alcohol es una sustancia que es legal, se intentó prohibir en el pasado con consecuencias desastrosas. Y yo creo que entonces debemos llegar a la conclusión de que efectivamente el consumo de estupefacientes es algo natural. No debemos también confundir el hecho de que consumo no es lo mismo que abuso. Y eso yo creo que es un punto particularmente importante. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos aproximadamente entre un 12 y un 13% de la gente consume drogas por lo menos en el último mes del año, o sea, en el último mes desde que son consultados. Esto no debe confundirse con que el 12% de los estadounidenses son drogadictos. No, uno puede tener consumo casual de ciertas drogas y es más, la mayoría del consumo de drogas es casual, principalmente marihuana. Entonces tenemos que tener claro estos conceptos para saber de que eventualmente las autoridades, en lugar de tratar de alcanzar esa quimera que ha escapado
alcance en los últimos 40 años, que es erradicar el consumo de drogas, debemos saber reconocer esa realidad y entonces establecer marcos regulatorios y jurídicos para que las drogas no sean tan dañinas, el consumo de drogas no sea tan dañino y que no tengamos estas consecuencias no deseadas que produce la prohibición. ¿Es recomendable legalizar el uso de drogas? Sí, bueno, tenemos que saber distinguir dos conceptos diferentes. Uno es la legalización y otro es la despenalización. Despenalización es cuando usted tiene un régimen, y eso es mayormente en la mayor parte de los países del mundo, así es ya, es donde si usted lo agarran consumiendo una droga, usted no va a la cárcel. Es un régimen de despenalización. Sin embargo, la producción, la comercialización y la venta y la distribución de la droga sigue siendo prohibida. Legalización es cuando usted ya legaliza esa otra parte, la oferta. Usted ya puede producir, usted puede ya comercializar, usted puede ya distribuir drogas. Y es muy raro que en los últimos años hemos visto algunos ejemplos de legalización. Vimos que Uruguay legalizó la marihuana. Hemos visto 8 estados de Estados Unidos que han legalizado la venta de marihuana para fines recreativos, pero todavía son experimentos muy jóvenes. En la mayoría de los países ya es el caso de que si a uno lo detienen con un puro de marihuana o con una dosis pequeña de droga, no van a la cárcel. Nuevamente, este es el caso en la mayoría de los países, no en todos. Yo sé que en algunos casos todavía existe la tendencia de que si una persona es detenida con una pequeña cantidad de drogas, todavía puede terminar en la cárcel, lo cual me parece un absurdo. Se supone que la prohibición de las drogas es una política estatal tendiente a proteger a las personas de sí mismas. O sea, pretender de que las personas no se lastimen consumiendo una sustancia que las autoridades han determinado que es nociva para la salud de los individuos. Pero entonces, ¿cómo va a mejorar la situación de una persona terminar en una cárcel? Cuando eso lo expone ya entonces a un récord criminal y el efecto que el récord criminal tiene entonces en sus posibilidades de empleo, en sus posibilidades de estudio, en sus posibilidades de superación personal en un futuro. Y eso entonces ha venido cambiando, ya cada vez son menos países los que recurren a medidas tan draconianas por la simple posesión de pequeñas cantidades de drogas, pero seguimos teniendo el otro elefante en el cuarto, que es la prohibición de la comercialización y la producción, y es ahí en donde está la violencia, es ahí donde está el narcotráfico y es ahí en donde nuestros países están pagando un precio muy caro. ¿Centroamérica no está preparada para despenalizar las drogas? Cuando nosotros hablamos del tema de la legalización, nuevamente, despenalización, ya hay países, en Costa Rica ya es despenalizado, no estoy claro cómo es el caso en Honduras, pero por lo menos en Costa Rica, en teoría, si uno lo detienen con pequeñas cantidades, uno no va a la cárcel. Aquí sí. Pero cuando uno habla el tema de la legalización, usualmente la primera inquietud o la primera preocupación de la gente es si legalizamos, el consumo se va a disparar. Vamos a tener un problema de consumo, ¿no? Y un consumo y abuso de drogas. Ahora bien, si nosotros vemos los números de la Organización de Estados Americanos, veremos de que los países de Centroamérica y México se caracterizan por tener las tasas de prevalencia de consumo de drogas más bajas de todo el hemisferio occidental. ¿Qué quiere decir esto? El consumo no es nuestro problema. Cuando nosotros hablamos del problema de las drogas en Centroamérica y México, no es un problema de consumo. Esto no quiere decir que haya focos, principalmente en las zonas urbanas marginales, en donde efectivamente hay abuso de crack y otras sustancias. Pero por lo general no es un problema de salud pública. El problema nuestro con las drogas es el tráfico, es el narcotráfico, es el tránsito de la droga por nuestras fronteras. Y es ahí entonces donde tenemos que prestar la atención, porque si nosotros nos enfocamos mucho en nuestras preocupaciones por abuso del consumo, estamos enfocando donde no hay un problema. Mientras aquí tenemos un elefante, un rinoceronte enorme que se llama narcotráfico. Sí, leí en uno de sus artículos que al legalizar las drogas, los gobiernos tendrán más control sobre el mercado de estupefacientes, podrían regular y gravar su producción y venta, como lo hacen con el tabaco y el alcohol. Además, el dinero derivado de tales impuestos les permitirá brindar tratamiento a los adictos. Eso es lo que usted recomienda. Efectivamente, bueno, ya tenemos mercados regulados, imperfectamente regulados, y por supuesto que si nosotros analizamos evidencia anecdótica, siempre encontraremos casos, y han pasado en Centroamérica, de gente que muere por consumo de alcohol alterado y demás. Ciertamente es un mercado imperfectamente regulado, pero no es un mercado que está por la libre. Bueno, lo mismo sería
con el consumo de las drogas que actualmente están ilegales. Y nuevamente, tengamos en mente que el problema del consumo de drogas no es nuestro consumo, es el problema de Estados Unidos, no es un problema centroamericano. Pero nuevamente, las drogas claramente serían reguladas de acuerdo a su potencia, de acuerdo a su peligrosidad. No, la marihuana jamás va a tener el mismo régimen regulatorio que la cocaína o que la heroína. Y en un ambiente regulatorio con impuestos sensatos a estas drogas, efectivamente el gobierno tiene una fuente de ingreso importante que puede ser dedicada entonces ahí sí para la rehabilitación de aquellas personas que tienen un consumo problemático. Y aquí no estamos inventando el agua tibia. Ya hemos visto cómo esto se está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo con la marihuana. Los gobiernos estatales de aquellos estados que han legalizado la marihuana y que ya tienen un mercado en funcionamiento como Colorado y Washington, están teniendo ingresos importantes por la venta de marihuana que están utilizando entonces en campañas contra el consumo, están en tratamiento de adictos y demás. Es algo que es un sistema que sí funciona. Hay una aclaración que me gustó mucho, que se lo leí en Twitter, y es que dice que legalizar las drogas no va a acabar con la drogadicción. Usted lo hizo en reiteradas ocasiones. Aquí tenemos que, primero que todo, partir de que no hay pomada canaria. Yo no sé si ustedes tienen ese dicho aquí en Honduras, pero en Costa Rica tenemos el dicho de la pomada canaria, que es supuestamente una medicina que cura todo. Y eso tenemos que quitarnos de la mente. Así como es quimérico que alguien nos dice, mira, con la prohibición de las drogas vamos a acabar el narcotráfico, vamos a acabar con las drogas, porque estamos viendo que eso no ha funcionado así en 40 años y no va a funcionar. También es quimérico decir que si legalizamos las drogas el consumo va a desaparecer y que no va a haber problema con las drogas. No, el consumo de drogas es una realidad humana, ya lo hemos hablado, es una realidad humana y va a continuar. Y va a haber gente que va a seguir abusando de las drogas. Sin embargo, ¿cuál es la mejor manera de enfocar este problema? ¿De un punto de vista penal o desde un punto de vista de salud pública? Con la legalización uno puede ver esto desde un punto de vista de salud pública. Los adictos pueden recibir tratamiento, se pueden enfocar campañas para reducir el consumo, se pueden utilizar recursos para sacar a los adictos de las calles y darles tratamiento, etcétera. Mientras que el enfoque penal, que es el que se ha enfatizado en los últimos 40 años, ya hemos visto todos los problemas que tienen en ese sentido. Permítame, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos en la sección Criterios. Gracias por seguir con la sección Criterios. Hablamos con el máster Juan Carlos Hidalgo. Se encuentra en la ciudad de San Pedro Sula, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad. Ha realizado algunas charlas con estudiantes universitarios. Antes de hablar un poco sobre esas charlas, me gustaría seguir ahondando en el tema de la lucha contra las drogas. ¿Cree usted que es factible que los gobiernos, sobre todo aquellos países donde el trasiego de droga es mayor, puedan considerar algún día esa idea de legalizar o despenalizar? Bueno, ya es una idea que cada vez adquiere mayor aceptabilidad. Y incluso en años recientes vimos a un par de presidentes centroamericanos golpearle la mesa a Estados Unidos y decirles, señores, esto no está funcionando, tenemos que hablar del tema de la legalización. Claramente es un tema muy cargado políticamente, es muy tóxico para algunos gobernantes hablar de esto, puesto que la gente lo percibe como que son suaves con el narcotráfico, cuando es todo lo contrario, es la manera más efectiva de luchar contra el narcotráfico. Entonces todavía estamos muy lejos de finalmente llegar a ese año en donde vamos a tener una discusión ya más efectiva en ese sentido. Pero tarde o temprano vamos a tener que llegar a esa realidad. Ya tenemos 40 años de estar intentando las mismas recetas fallidas impuestas por Washington, tratando de decapitar carteles, arrestando capos, matando capos, extraditándolos a Estados Unidos, y vemos una y otra vez que el problema no se va y más bien se agrava. Tarde o temprano alguien tiene que poner el cascabel al gato. ¿Qué es lo que ha fallado en esta guerra contra las drogas? El énfasis en la prohibición, el énfasis en creer de que con arrestar a líderes de carteles, con decapitar organizaciones criminales, con desbandar a estos grupos criminales, el problema se va a ir. ¿Hace cuánto fue asesinado Pablo Escobar? Y se pensó que con la muerte de Pablo Escobar ya se iba a caer el problema de la droga. Y no, vino un Chapo Guzmán y ahora ya arrestaron al Chapo Guzmán y vemos que no, que la droga sigue fluyendo a Estados Unidos. O sea, siempre y cuando haya una demanda importante, y la va a continuar habiendo en Estados Unidos, va a haber una oferta. La oferta va a buscar cómo llegar a las fronteras estadounidenses. Y la pregunta es cómo queremos que esa sea esa oferta. Sea una oferta regulada, una oferta manejada por empresarios, bajo estándares
de competitividad y de estándares legales, o queremos que sean los criminales los que manejan este negocio. Quería consultarles sobre las narconovelas que prácticamente revelan todo el proceso de operación de estas bandas de narcotraficantes, y ahí habla mucho de la relación que tienen también los gobiernos, las autoridades. ¿Qué opinión le merece a ustedes? ¿Realmente esas narconovelas revelan toda la información que se genera? Probablemente se quedan cortas, yo nunca he visto una, pero probablemente se quedan cortas. Es una realidad de que los gobiernos, muchos gobiernos, a diferentes instancias, y algunos hasta las más altas instancias, están en el bolsillo de los carteles de la droga. Hace unos años, a finales de la década pasada, un par de individuos fueron arrestados en la Procuraduría General de México y se reveló de que estaban recibiendo sobornos por parte del cartel de Sinaloa en el orden de los $400,000 semanales, o sea, una cantidad espeluznante de dinero lo que tienen los carteles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos establece que los carteles mexicanos y colombianos juntos tienen ingresos en el orden de los 25,000, 29,000 millones de dólares. Es una cifra controversial, se ha disputado y demás, pero hagámonos una idea, 25,000 y 29,000 millones según el gobierno de Estados Unidos. Los presupuestos combinados, los presupuestos juntos de los 7 países centroamericanos en materia de justicia y en materia de seguridad no llegan a los 5,000 millones de dólares. Así que para que nos hagamos una idea de lo desigual que es esta lucha y de lo fácil que es para estas organizaciones criminales comprar conciencias en los ejércitos, en las fuerzas de seguridad y en los gobiernos. Quiero aprovechar su visita para poder hablar sobre otros temas también de manera breve, pero aprovechar el tiempo que nos comparte. Y me gustaría conocer qué opinión le merece la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y cómo analiza el gobierno de Donald Trump. Bueno, ciertamente ha sido la decisión más polémica que ha tomado la administración Trump. Yo sinceramente no pierdo el sueño con esta decisión. Al final de cuentas lo que importa es el resultado final, y si nosotros vemos, Estados Unidos es el país que lidera el mundo, y esto no se ha discutido de ninguna manera en la última semana, pero ¿sabía usted que Estados Unidos es el país que lidera el mundo en reducción de emisiones de carbono? ¿Sabía usted que Estados Unidos emite, el nivel de emisiones de carbono de Estados Unidos en este momento de CO2 es el mismo de 1992? Estados Unidos en este momento es el país que más está haciendo en materia de reducción de emisiones de carbono. Y esto lamentablemente no fue enfatizado por la administración Trump, que es muy torpe en su manejo del mensaje, y por supuesto que no ha sido visto por la prensa internacional, que prefiere simplemente caerle encima a palos al gobierno de Trump, con el cual no simpatizo en muchísimas áreas. Sin embargo, en esta, creo yo, de que el Acuerdo de París, como decimos en Costa Rica, era un plato de babas, o sea, no era un acuerdo que los mismos firmantes saben que no van a cumplir con los compromisos a los cuales llegaron en este acuerdo, y que simplemente era un teatro político, el cual el presidente Trump se salió del teatro pateando sillas, pateando mesas, y eso por supuesto ha generado mucha controversia. Nicaragua lo ha calificado como acuerdos débiles, dice que por eso también no forma parte de este Acuerdo de París. Se ha enfatizado mucho que Nicaragua y Siria, ahora junto con Estados Unidos, son los 3 únicos países que lo han firmado, pero bueno, Corea del Norte es parte del Acuerdo de París, y eso no quiere decir que entonces el Acuerdo de París es malo simplemente porque Corea del Norte es parte, o porque solo Siria y Nicaragua no sean parte del mismo. Hay que ver el fondo del acuerdo, y la verdad es que el acuerdo, los objetivos del acuerdo son totalmente irrealistas, no obliga a los países a nada, es puro teatro político, y cuando se trata de lo que cuenta, al final de cuentas, cuáles son los países que están haciendo más para reducir sus emisiones de carbono, vemos que Estados Unidos es el que más lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está experimentando una revolución tecnológica en la última década, que es la revolución del gas natural. El gas natural es menos contaminante por unidad de energía producida. Y gracias al mercado, gracias a la inversión privada, gracias a la industria del fraccionamiento, del fracking, el gas natural, el precio del gas natural se encuentra ahora por los suelos, y esto ha hecho entonces que la gente sustituya el carbono, que sí es el carbón, que es más contaminante, por el gas natural como fuente de energía, y esto está haciendo, y esto es una tendencia que va a continuar, y yo estoy dispuesto a apostar cualquier cantidad de plata a que dentro de 10 años Estados Unidos, fuera del Tratado de París, va a estar emitiendo menos CO2 de lo que está emitiendo ahora. Bien, otro tema, la crisis en Venezuela, porque sí podemos llamarle que hay crisis, ¿verdad? Y no solamente alimentaria, sino también sociopolítica. No, sin duda alguna es una crisis humanitaria. Yo fui a Venezuela la última vez en mayo del año pasado, antes de que empezaran a salir los reportajes sobre niños muriendo por hambre, por inanición, y me llamó la atención efectivamente el énfasis que las conversaciones hacían
conversaciones casuales sobre el tema de la comida. El tema de la comida se volvió el tema número uno de discusión entre los venezolanos, por lo menos hace un año cuando yo visité. Ya después, a los pocos meses, empecé a leer de una manera más consistente el reporte ya efectivamente de la pérdida de peso promedio de los venezolanos. Un 73% de venezolanos dicen haber experimentado una pérdida de peso de 19 libras en los últimos meses, en el último año, y de episodios documentados de niños muriendo por inanición, por falta de medicamentos y demás. Es una crisis terrible y es impresionante la inacción de nuestros gobiernos en el hemisferio para ejercer una condena contundente, una condena sin ambigüedades contra la dictadura de Nicolás Maduro. Máster Hidalgo, ¿cómo ve el papel de la OEA en este tema? Es terrible, es como la banda del Titanic, ¿verdad? Cada vez que se reúnen los cancilleres o los embajadores me preguntan a mí qué esperar de la reunión de la OEA sobre Venezuela. Yo digo, mira, esto es como preguntarse cuál va a ser la próxima pieza que va a tocar la banda del Titanic, ¿verdad? Porque el barco se está hundiendo ante los ojos del mundo entero y estos señores están ahí discutiendo con cuáles palabras van a instar al gobierno a sentarse a dialogar con la oposición, cuando ya sabemos de que la salida del problema de Venezuela no parte por el diálogo, la salida del problema de Venezuela parte por la salida del gobierno de Nicolás Maduro del poder y del chavismo del poder. Recordemos que aquí no estamos hablando de un gobierno constitucional, estamos hablando de una banda de criminales que maneja el gobierno de Venezuela, que están señalados por narcotráfico, están señalados por haberse robado cientos de miles de millones de dólares en ingresos petroleros, que han abusado de las leyes y la constitución de Venezuela. Y entonces la alternativa de estos señores no es pensionarse en una finca, ¿verdad?, con la pensión estatal y disfrutar los últimos años de su gobierno. No, la alternativa de estos señores fuera del poder es ser deportados, extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, tener que irse al exilio, probablemente a Cuba, o tener que ir a la cárcel en Venezuela. Y es por eso que no hay una solución que no sea la salida del gobierno de Nicolás Maduro, porque estos señores negociando nunca van a aceptar perder el poder. Sí, también quiero consultarle sobre una decisión que podría tomar Estados Unidos en torno al estatus de protección temporal que beneficia a 57,000 hondureños, al referir John Kelly que no debería ser indefinido. ¿Qué se podría avecinar para Centroamérica si se concretara la idea? Bueno, ciertamente el el nombre lo dice, estatus temporal, y este estatus fue otorgado a Honduras luego de la crisis del Mitch, y lo cual ya ha pasado más de 10 años a partir de eso, y tarde o temprano este programa tiene que acabar. Recordemos de que este estatus, este programa ha sido utilizado por los gobiernos estadounidenses en los últimos años para hacer que el gobierno de Honduras sea obediente, o sea, para tratar de tener cierto leveraje sobre los gobiernos. Me recuerdo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de las drogas, que hace unos años el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, salió y dijo que él estaba a favor de legalizar las drogas y que exigía que Estados Unidos tuviera esta conversación. Mauricio Funes, el entonces presidente de El Salvador, salió a decir que él estaba de acuerdo con Otto Pérez Molina y que lo iba a apoyar. Inmediatamente, Janet Napolitano, que en ese momento era la secretaria una de las predecesoras de Kelly, la secretaria de Seguridad Doméstica, viajó a San Salvador, se reunió con Funes y le recordó a Funes de que el programa estaba por expirar y que si El Salvador quería que se renovara, tenía que ser obediente en seguir las líneas de Estados Unidos. Después de la reunión salió Funes a decir, estoy en contra de la idea de Otto Pérez Molina. Así que yo estoy a favor de que este programa se expire para evitar esa tentación de chantaje en la que puede caer Washington hacia los gobiernos centroamericanos. Sin embargo, creo yo que yo estoy a favor de una reforma migratoria integral en Estados Unidos que legalice el estatus de aproximadamente 12 millones de personas que se encuentran indocumentadas, que ofrezca eventualmente un camino hacia la ciudadanía y que le ofrezca a estas personas la posibilidad de salir de las sombras en que se encuentran en aquel país. Usted vino de San Pedro Sula, ha estado también en Tegucigalpa, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, y ha compartido con estudiantes universitarios de las diferentes casas de estudio. ¿Cómo ha sido ese contacto con los estudiantes y los diferentes temas también impartidos? Bueno, ha sido muy provechoso. A mí me gusta venir cuando vengo a estos países en América Latina, siempre soy costarricense, pero
a pesar de que tenemos una realidad común, que es la región geográfica en que vivimos, nuestras realidades pueden divergir mucho. Yo cuando viajo a estos países, en Centroamérica, en Sudamérica, me gusta mucho captar de ellos, de la gente con la que yo interactúo, la realidad del país, cuál es la situación económica, cómo ven el gobierno y de todo. El caso de Honduras es muy particular. La primera vez que viajaba a Tegucigalpa, también en la última capital latinoamericana que me hacía falta conocer. Y bueno, y en un año electoral principalmente, y en donde hay cambios que personalmente veo con preocupación, como es el tema de la reelección, me ha servido muchísimo este viaje para empaparme de lo que los hondureños piensan al respecto. Y supongo que los universitarios le mostraron también esa preocupación por el tema de la reelección, porque no están muy de acuerdo. Yo estoy muy en desacuerdo con el tema de la reelección. Recuerdo que en el 2009 yo en Washington hice múltiples entrevistas y salí a decir a las audiencias internacionales de que lo que estaba ocurriendo en Honduras era el pueblo hondureño defendiendo su constitución, defendiendo la institucionalidad ante un presidente que se quería perpetuar en el poder de manera ilegal. Y bueno, resulta que 8 años después vengo a Honduras y me encuentro con que esa constitución fue cambiada por maneras que no son necesariamente las correctas, y que ahora tenemos un presidente que está esperando a perpetuarse en el poder de la misma manera que ocurrió en el 2009, pero ahora parece que no es, porque mucha gente no lo ve con ningún problema. A propósito de Costa Rica, también veo que es un fiel crítico del gobierno del presidente Guillermo Solís. Sí, bueno, el presidente Luis Guillermo Solís es de un partido nuevo, es de un partido que es la primera vez que llega al poder. No dudo de sus buenas intenciones. Sin embargo, creo yo que él es un socialdemócrata cepalino con ideas trasnochadas, con ideas propias de los años 60 y 70. Él cree un Estado grande, cree un Estado dispendioso, cree un Estado que gaste a manos llenas, y lamentablemente esa no es la fuente del desarrollo, como hoy lo estuve explicando en la conferencia que di en la universidad. Así que las políticas de Solís consisten en más proteccionismo, más impuestos, más gasto, más regulaciones, y hemos visto que ese no es el camino al desarrollo. De nada sirve que él sea una persona honesta, de nada sirve que él sea una persona inteligente si sus ideas son equivocadas. Bueno, quiero agradecerle por este tiempo que hemos compartido. Realmente pudimos abarcar varios temas, siempre que pues usted nos lo ha permitido, ¿no? Muchas gracias por la invitación y fue un placer. Máster Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Instituto Cato de Washington, D.C. Ha estado en Honduras, como lo decíamos, invitado por la Fundación Federalismo y Libertad, que ha promovido distintas charlas con la comunidad universitaria del país. A ustedes muchas gracias por su atención. Que Dios bendiga Honduras.